Día 4 de nuestro plan anual de lectura de la Biblia. Toma tu Biblia, tus notas, o lo que quiera que vayas a escribir o si vas a marcar y ven a sentarte a la mesa porque ya vamos a comenzar a leer. Vamos a comenzar hoy en el capítulo 11 y vamos a leer hasta el capítulo 14 de Génesis. Y dice así: Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Algo que veo acá en estos versículos es, si recordamos los versículos anteriores, Dios les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. Y como aquí ellos comenzaron a decirse unos a otros de hacerse la torre para que, para que se hicieran famosos y eso evitara que se dispersaran por todo el mundo. Se podría decir que esto es desobediencia, ¿verdad? Por el cual también Dios tuvo que bajar y confundirlos para que fueran a cumplir lo que Él les había pedido. Un paréntesis ahí. Dice el versículo 10. Este es el relato de la familia de Sem. 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reu tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Tarek cumpliera 70 años de edad, tuvo Abraham, a Nacor y a Harán. Este es el relato de la familia de Taré.
Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot, pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán y del hermano de Nacor, pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Capítulo 12. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió con el Señor, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo, los cananeos habitaban en esa región. Y entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hasta el Negev. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa. Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todo lo de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y le reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Capítulo 13.
Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, hasta de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era lo suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebreón y se estableció cerca del robleo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Capítulo 14. En estos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sibab, rey de Atma, Semeber, rey de Zeboín, y el rey de Bela, también llamada Zoar. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los usicitas en Han, a los emitas en Seif Kiriataim y a los oreos en el monte Seir, hasta el Parán, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a Mispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que vivían en Hasezón Tamar.
Entonces los rebeldes de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y Bela, también llamada Sodar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tilda, rey de Goín, Anrafel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Resulta que en el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces, los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robleo que pertenecía a Manré, el amorreo. Manré y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante toda la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Seif, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: Juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podría decir: Yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Manré. Y hasta aquí ha llegado la lectura del día de hoy. Unas cositas que me llaman un poquito la atención es Melquisedec. Ese Melquisedec que dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No se habla más antes de este sacerdote y cómo Abraham va y le da los diezmos a este sacerdote cuando no existía ley todavía, porque la ley viene hasta que Israel pasa por el desierto con Moisés. Entonces, cómo a través de la historia vienen en realidad todos esos rasgos, esos patrones de lo que es Dios, ¿verdad? Incluso antes de que existiera una ley escrita por él o dictada por él, porque en los tiempos de Abraham todavía no existía la ley, que veremos más adelante. Y eso me llama mucho la atención. Y cómo
Abraham también tenía sus valores, ¿verdad? De no tomar lo que no le pertenecía, porque él le devuelve al rey de Sodoma todo, ¿verdad? Incluso él pudiendo habérselo dejado, él tenía sus valores. Y creo que eso es el tener una relación con Dios. Incluso en aquel tiempo, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Él venía sobre ellos, pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y como ellos que tenían esa visita del Espíritu Santo, porque era visitación del Señor lo que tenían, ya tenía un corazón que podría ser agradable al Señor. Y como esa relación quizás con el Señor, aunque todavía no hubiese tenido el Espíritu Santo con él, su corazón era lo que Dios veía también, ¿verdad? Aunque dice que por la fe fue que Abraham fue salvo, ¿verdad? Entonces, cómo él creyó e hizo estas cosas sin saber qué estaba haciendo, simplemente haciendo lo que era correcto, como le había dicho Dios a Caín, hacer lo correcto. Me gusta mucho esta segunda vez que estoy leyendo la Biblia, este 2026, y realmente lo miro con otros ojos, con otra expectativa. Ha sido muy enriquecedor, así que espero que esta sea también tu experiencia en algún momento, de que cuando vuelves a leer otra vez la palabra, es una palabra viva, que ahora con el entendimiento que te ha dado el Señor, con la sabiduría que te ha dado el Señor, comiences a ver cosas